El laberinto del fauno, crítica de cine, dirigida por Guillermo del Toro. Esta es la obra maestra definitiva del aclamado director mexicano. Continuamos hablando de mis películas favoritas de la vida. Ya hice un par de videos hablando de algunas obras cinematográficas que han sido muy importantes para mí y llegó la hora de una de mis cintas favoritas de este siglo. El laberinto del fauno es un filme altamente aclamado y es de esas películas que adoro con todo mi ser. Probablemente mi película favorita de la década de los 2000. Y si me pidieran hacer un top 10 de las mejores películas de la historia, tendría que incluirla, ya que este es un filme que lidia con muchos temas fascinantes de discutir, principalmente la política, que se vio reflejada en el fin de la Guerra Civil Española y comienzo de la dictadura de Franco, además de géneros y tonos, entre ellos fantasía, horror y drama. Y miren, Guillermo del Toro en ese momento, a mediados de los 2000, venía de ser un relativamente aclamado director de horror, encontrando un sólido lugar entre sus trabajos autorales y sus proyectos de alto presupuesto. Por un lado hizo la excelente secuela de Blade, además de las películas originales de Hellboy. Y este filme se hizo entre medio de estas últimas dos películas. Él ha comentado además que considera este filme una hermana de El Espinazo del Diablo, otra cinta que él dirigió a inicios de este siglo y que es increíble también si es que no la han visto. Pero la verdad es que poco de lo que había hecho antes de esta cinta siquiera estaría a la altura de lo espectacular que es El laberinto del fauno. Y pasa que en general adoro la carrera de Guillermo del Toro. No creo que él alguna vez haya hecho una película siquiera mediocre, pero este fue su pináculo, la obra definitiva que lo cimentaría como uno de los autores más importantes del siglo XXI. Así que hablemos de ella. Este filme se centra en el inicio de la dictadura de Franco en España, posterior a la guerra civil a inicios de los años 40. Aquí, Ofelia, interpretada por Ivana Baquero, es una chica que se traslada con su madre embarazada para vivir junto a su padrastro, el fascista Capitán Vidal, interpretado por Sergi López. Una vez en este nuevo hogar se encontrará con el fauno, el cual promete reunirla con su verdadera familia en un reino de fantasía si es que ella está dispuesta a cumplir con una serie de tareas. Del Toro tiene una íntima relación con los monstruos y es clara la influencia que el cine de horror vierte en toda su filmografía, especialmente cuando pensamos en cosas como las cintas de horror tempranas del cine como Drácula y Frankenstein. Pero uno de sus sellos característicos es que él inmersa la fantasía no como un elemento de miedo por sí mismo, sino que con gran belleza. Y amo cómo mezcla el horror de la fantasía con el horror de la vida. Tan solo en su última película en este momento, Pinocho, hizo un enlace directo entre la dictadura en Italia y la imaginación del género. Y acá establece esa metáfora con mucha transparencia. Están los temas claros sobre la dictadura de Franco, también presentes en El Espinazo del Diablo, y él no tiene ninguna pizca de miedo en ilustrar el error del fascismo como análogo al de un verdadero monstruo. Y Del Toro usa la fantasía como método para escapar de la realidad o reflejar ese mundo, como dice el nombre, fantástico, que debería existir. Él no ve el horror con ojos de miedo, sino que con cariño y sensibilidad, y eso hace que todo lo que construye en cámara tenga una belleza muy palpable. Ofelia es un símbolo de pureza, de sinceridad, y su búsqueda por salvarse a ella, a su madre y su hermano es una demostración constante de eso. La actuación de Ivana Baquero es simplemente una de las mejores interpretaciones infantiles que yo haya visto. Ella se introduce como una aguja en tu corazón, e incluso cuando se equivoque dentro de lo que sabe o conoce, es imposible no verla como la niña que es y entender esas equivocaciones como parte de la naturaleza humana, porque ella se equivoca, comete errores que pueden incluso amenazar contra su vida, y el filme usa sus elementos como punto de metáfora. La película en ningún instante quiere hacerte pensar que estos personajes son perfectos, sino que tienen sus propios sesgos e historias, que los acercan mucho más a uno como espectador a si solo representara sus tópicos en persona. Está la icónica escena del hombre pálido, que es quizás uno de los mejores monstruos que el director haya creado en cámara, y es impresionante lo oscuro y siniestro que es. Del Toro se ha referido a este como una representación de la Iglesia Católica que también depreda de la inocencia y de los niños. Pero además no es coincidencia que el hombre pálido sea blanco.
palabras de Guillermo el Toro, no mías. Las metáforas pueden ser un poco obvias, pero no creo que el filme busque ocultar sus intenciones bajo toneladas de simbolismos, sino que usa las herramientas del género para deconstruir todo aquello que cree que amerita crítica. El filme usa mucho simbolismo religioso y según el Toro, no todo conlleva una relación negativa, porque no todo es tan blanco y negro en realidad, sino que es esta gradación de cómo el horror de la vida puede quedar impregnado en filme. Aún así, la historia marca una línea muy clara entre el antagonismo de los sublevados españoles y los guerrilleros. Y es maravilloso ver una voz que no tiene miedo de ser absolutamente dura contra el autoritarismo, porque siendo honesto, creo que peores directores intentarían balancear esto mostrando un poco de la humanidad de los militares y de la crueldad de los guerrilleros, pero esta película no, y es muy absoluta en lo cruel y villanos que son los militares. El filme no te da un espacio de duda sobre que el fascismo sea una ideología espantosa, sin respeto por la vida y la dignidad humana. Sergi López, como el Capitán Vidal, es un villano que pareciera que solo debería existir en ficción, pero es un hombre que bien podría haber vivido. Demuestran la crueldad del fascismo, del ultraderechismo, el conservadurismo y el autoritarismo. Tenemos esta secuencia en el primer acto en que mata a golpes a un hijo frente a su padre solo por la sospecha de que pueda ser zurdo. Si mi padre lo dice, cazaba conejos. ¡Asesino! ¡Hijo de puta! Y, de nuevo, el filme no tiene ningún reparo en ser duro en su descripción. No hay un instante en que tú puedas balancear que quizás los militares tengan buenas intenciones. Es bastante absoluta en su retrato del fascismo como una ideología inherentemente macabra. Lo que, no sé, me llega mucho pensando en que Chile también vivió los estragos de la dictadura. Me gusta cómo el filme debate demasiado esta noción de que el fascismo opere con honor. Porque durante toda la película no vemos a Vidal ser otra cosa que un hombre no solo despiadado y cruel, sino que sin honra. Las secuencias de tortura te parten el alma. Guillermo el Toro evita el material abiertamente explícito y aún así cada escena se mete en lo más profundo de tu piel. No solo por lo maravillosa de las actuaciones, sino que la mezcla entre fotografía y montaje, que aun con lo realista que puede hacer en su retrato, te da esa constante impresión que probablemente no se le acerca a lo terrible que fue esta violencia en la vida real. Al principio no voy a poder confiar en ti. Pero cuando acabe de usar esto, me vas a decir alguna que otra verdad. Cuando pasemos a estas, ya vamos a tener una relación, ¿cómo diría yo? Más estrecha, como de hermanos. ¿Ah? Ya lo verás. Y cuando lleguemos a esta, te voy a creer todo lo que me digas. Sergi López en serio captura la absoluta falta de corazón que requiere suscribirse al fascismo. Es un hombre despiadado que pareciera no tener alma simplemente. Y su hambre de poder lo lleva a límites que implican tornarse contra todo lo que no lleve a su beneficio directo. Incluso esta mujer que ahora es su esposa, incluso una niña. Y el tema en realidad es que todas las actuaciones son espectaculares. No creo que haya una sola persona del elenco que no esté haciendo su mejor trabajo. Por un lado tenemos a Maribel Verdú, quien se había destacado un par de años antes protagonizando Y tu mamá también, de Alfonso Cuarón. Y ella es parte del alma de este filme. De alguna forma es una coprotagonista de la historia, porque es nuestro punto de vista principal cuando hablamos de todo el hilo argumental sobre los guerrilleros antifascistas. Y su actuación es brutal, dura y dramática. Por otro lado, Alex Ángulo, como el Dr. Ferreiro, es uno de los personajes más entrañables de la filmografía de Del Toro y entrega una de las mejores escenas de todo el filme. ¿Por qué no me obedeció? Es que obedecer por obedecer, así, sin pensarlo, eso solo lo hacen gentes como usted, capitán. Él representa perfecto la contraposición ideológica que es el corazón del fascismo, lo que significa operar con violencia el manto de las órdenes y ideología y no de la pasión. Y Doug Jones, encuentro criminal lo subvalorado que es en general, y en este filme su actuación física está a otro nivel. Doug Jones se preparó para representar al fauno y si bien el personaje es doblado al español, sus manerismos irradian en todo el personaje y te hace sentir que en serio estás mirando a
un ser de fantasía. Esto, por supuesto, también gracias al inmaculado trabajo de maquillaje y vestuario. Crearon una criatura que pareciera habitar este planeta como cualquier otra. Los elementos de fantasía se cruzan majestuosamente a través del filme. La dirección de arte te envuelve en una película que respira con un ritmo único. Increíbles efectos visuales, si bien de repente pueden dejar ver los hilos que los sostienen, mantienen mucho propósito. Es claro de dónde saca del Toro su inspiración y cómo eso eleva cada fotograma en esta historia. Es una delicia cómo cruza el horror con la fantasía, con el drama de la guerra. Mezcla el realismo y brutalidad del conflicto con la magia de ser una película de género. El tono es consistente y nunca te hace sentir que estamos viendo dos películas luchando por ser una. Durante toda la historia, Ofelia hace misiones para el fauno y esto juega en paralelo al elemento del fin de la guerra civil en España y el comienzo de la dictadura. Y del Toro nos dice con esta película cómo la fantasía se cruza con la realidad y cómo el autoritarismo y el fascismo operan como el horror de la fantasía. Ahora voy a hablar de interpretaciones sobre lo que eventualmente pasa en la trama, así que si no la han visto, por supuesto les recomiendo que la vean. Es una de las mejores películas de la historia, pero en este momento voy a hablar sobre unas revelaciones del final, así que están advertidos. Durante la película, la madre de Ofelia está muy enferma. Y un elemento muy importante de la trama es que la niña intenta salvarla con una planta de mandrágora bajo su cama, aconsejada por el fauno. Y lo hermoso de esto es que de hecho funciona. Pero cuando el capitán Vidal nota la planta, la saca de la cama y la mata, después la madre de Ofelia muere. Esto habla sobre cómo estos distintos personajes interactúan con la fantasía. El punto es que la necesidad de creer en la magia y la belleza del mundo, de alguna forma, termina matando a la madre de Ofelia. Y es el puente sobre cómo opera el fascismo. Y eventualmente, en la secuencia final, a Ofelia se le pide que sacrifique a su hermano para así convertirse en reina, pero ella decide no hacerlo. Ella no está dispuesta a asesinar a un inocente, incluso cuando este niño sea hijo del capitán Vidal, e inconscientemente también sea el motivo por el que la madre de la niña haya muerto. Ahora, en esta escena es donde entra la discusión más fuerte de la película. Finalmente, Vidal se encuentra a Ofelia en el laberinto y nosotros, viendo a través de sus ojos, observamos que Ofelia está hablando sola y que no hay un fauno. ¿Negaréis vuestra cuna por él por quien habéis sido humillada e ignorada? Sí, la niego. Y una interpretación muy fácil aquí sería simplemente decir que Ofelia se imaginó todo lo que estaba ocurriendo y que nunca hubo un fauno en realidad, pero no creo que sea así, honestamente. En primer lugar, porque el filme juguetea mucho con la idea de que la magia es real. Un muy fuerte ejemplo es el efecto de la mandrágora. Si asumimos que la magia no existe en este mundo, entonces toda esa secuencia nos dice que fue casualidad que la madre de la niña se recuperara. Pero además creo que temáticamente no es lo que más sentido me hace, porque el filme se trata sobre cómo el fascismo es una ideología cruel y horrible que destruye todo lo hermoso del mundo. Entonces, para mí, el hecho de que Vidal no pueda ver el fauno es una extensión de cómo el fascismo te nubla la capacidad de ver este mundo de fantasía y magia que se esconde entre los árboles. Pero asimismo, ¿qué diría la película si resultara que el fauno no es real? ¿Que Ofelia perdió su tiempo toda la película? ¿Que la fantasía solo era un distractor de lo que realmente estaba sucediendo? Quizás lo único que me haría sentido sería pensar que la magia, no siendo real, hablaría sobre cómo en tiempos de crisis queremos creer en un mundo mejor. Pero ahí el filme haría ver a Ofelia como la necia, que no quiere darse cuenta de la crueldad de la situación. Y no creo honestamente que Del Toro, con lo cercano que es a la fantasía y la magia, construyera un filme sobre cómo la fantasía en cuestión no solo no es real, sino que también es tonta. Y bueno, luego tenemos el hecho de que Ofelia se niega a matar a su hermano, que prefiere abstenerse de ser reina a matar a un niño inocente. Y esto juega directamente con los temas de la historia. El fascismo es una ideología que no tiene miedo ni titubea sobre asesinar inocentes por conseguir lo que desea. Así que al final, lo hermoso es que Ofelia se niega a participar de esto. Se niega a perpetuar el horror que ella ha visto con sus propios ojos. Ese horror que le arrebató a su padre, a su madre y su país. Y bueno, finalmente Ofelia muere por la pistola de Vidal, pero el final concluye con ella siendo coronada reina y como de hecho la prueba era que ella no derramara la sangre de un inocente. Poneos de pie, hija mía. Acercaos.
Y es hermoso. De repente me pasa que en la opción de dos finales ambiguos decido conscientemente creer en el más alegre, pero siento que este filme nos quiere decir con mucha insistencia que hay belleza en el mundo, pero que nos negamos a verla. Entonces simplemente creo que es hacia lo que la película construye, hacia la fantasía como algo hermoso. Dicho eso, también sería necio de mi parte no admitir que la película claramente intenta ser ambigua respecto a esto. Y por lo mismo creo que cualquier interpretación que uno podría desprender de la historia sería completamente válida, porque después de todo, cada interpretación que demos va a ser subjetiva. Pero eso solo añade capas a lo mucho que amo esta película, porque no hay nada que llene más mi corazón que un filme que abre una ventana a un universo deseoso por reflexionar sobre él, sobre sus temas, sus tópicos, su historia, sus personajes y cada pequeño hilo que construye con su fotograma. Ahora, sobre el desenlace del Capitán Vidal. Primero, creo que es maravilloso como toda la escena está construida, la idea de que el militar se muere calmado o resignado a su muerte, y luego la conclusión de la escena, la entrega de la línea por Maribel. Todo está hecho para que se te erice la piel alrededor. Decidle a mi hijo. Decidle a qué hora murió su padre. Decidle que yo... No. Ni siquiera sabrá tu nombre. Pero también me gusta mucho cómo habla del ego del capitán, la idea de que su muerte es tan importante que amerita recordar el segundo exacto en que sucedió. Porque también es irónico. Antes, durante el filme, alguien cuenta la historia del padre del capitán, como cuando él murió, paró un reloj para que supieran exactamente el instante en que falleció, y el capitán simplemente corta esa historia diciendo que era absurda porque su padre nunca tuvo un reloj. Es muy divertido como él es tan cruel y horrible con todo a su alrededor, pero de alguna forma espera que esa crueldad se devuelva hacia él como honor y seguridad. Los hombres de la tropa decían que cuando el general Vidal murió en el campo de batalla, estrelló su reloj contra el suelo para que constara la hora exacta de su muerte. Para que su hijo supiera cómo muere un valiente. Habladurías. Nunca tuvo un reloj. Y es que también nos comenta sobre cómo el fascismo se ve a sí mismo. El fascismo no tiene honor. Al fascismo le gusta presentarse como la alternativa del honor, de la gloria, de la patria, pero es una ideología inherentemente cobarde. El fascismo se trata sobre intentar ponerse por encima del resto, de parecer siempre la opción razonable versus lo bárbaro y salvaje del socialismo, por ejemplo. Pero durante la historia no vemos a Vidal hacer otra cosa que una basura de ser humano. E incluso en temas de honor, la furia de ver su ego vulnerado lo lleva a matar a un hombre por la espalda. Entonces que termine muriendo sabiendo que todo por lo que ha luchado será olvidado junto a su persona es muy satisfactorio. Y esa es la conclusión. El fascismo no tiene honor. El autoritarismo y la extrema derecha son ideologías terribles que depredan de la inocencia del mundo y arrebatan todo lo hermoso que podríamos tener en nuestras manos. Y el tema además es que el fascismo ganó la guerra. El fascismo continuó gobernando España por décadas antes de la muerte de Franco. Pero este filme no es sobre vencer la institucionalidad de la extrema derecha o acabar con el régimen. Es sobre imponerse a la ideología incluso en los momentos de mayor presión. Del Toro construyó una obra maestra con esta película. Creo que este es un filme perfecto de inicio a fin. Una de mis películas favoritas, no solo de horror y fantasía, sino que de guerra también. Puede ser que sea mi película favorita de guerra. Punto. Un ejemplo ideal de cómo es que se puede combatir y vencer ideológicamente al fascismo, con una tesis clara y personajes que respiran como seres humanos. Una de las mejores cintas de fantasía, horror y drama que yo haya visto, probablemente mi película favorita de los 2000 y una de las mejores que llevamos en este siglo, si no es que top 10 de la historia. No puedo detenerme más a recomendar esta bella pieza de cine y volver a recomendarles que se sumerjan en el mundo que Del Toro construye con tanto cuidado y corazón. El laberinto del fauno es un absoluto 10 de 10. Díganme, ¿pero este filme qué les pareció? Háganmelo saber en los comentarios qué piensan en general de la carrera del Toro, cuál es su película favorita del director. Recuerden seguirme en Letterboxd e Instagram como @elcoalto, y si les gustó este video no olviden dejar su me gusta, compartir, seguir en redes sociales y por supuesto suscribirse a Baja Frecuencia. Espero que tengan una buena noche y una semana.